Bendiciones a todos. Vamos con la parachá número 6, ¿ya? Toldot, que significa generaciones. Esta porción de la Torá está en Génesis 25:19 al 28:9. Tenemos la porción de los profetas en Malaquías 1:1 al capítulo 2, versículo 7, y la porción del Nuevo Pacto en Mateo 10:21 al 38. En esta porción vamos a ver un resumen de cada aliyá, de cada parte de esta parachá, para entender todo el contexto de lo que sucede. Después vamos a estar revisando la aliyá número 1 con más detalles. Vemos entonces en la primera aliyá, que parte de Génesis 25:19 al 26:5, vemos acá que Isaac, tiene 40 años cuando toma a Ribca o Rebeca por mujer. Como ella es estéril, él tiene que orar por ella durante casi 20 años para que sea sanada y así poder tener hijos. Pero por la inquietud despertada por unos movimientos muy fuertes que ella tiene en su vientre, decide ir a consultar al Eterno, quien le revela que tiene dos naciones en su matriz, en su vientre, y que el mayor servirá al menor. Luego da a luz mellizos. El mayor es todo velludo y por eso recibe el nombre de Esaú. El segundo sale con la mano asida al talón de Esaú y es llamado Jacob. Entonces Yitzhak tiene 60 años de edad. Los dos hijos van creciendo y van encaminándose en formas muy diferentes. Esab se hace cazador y Jacob se dedica a criar ganado y buscando la integridad. Por causa de la caza, Esaú gana el favor de su padre, pero Jacob gana el favor de su madre. Un día Jacob prepara un potaje de lentejas rojas. En ese momento llega Esaú agotado del campo y le pide a Jacob que le sirva de lo rojo. Por eso le llamarán Edom, que significa rojo. Jacob se aprovecha y pide que le venda su primogenitura a cambio de la comida. Esaú acepta y le hace un juramento. Así menosprecia su primogenitura. Llega otro tiempo de hambre en la tierra, entonces Yitzhak se va a Gerar. Y Abimelech, que es el rey de los filisteos, en ese lugar el Eterno se revela diciéndole que no descienda a Egipto, sino que se quede en la tierra. Promete bendecirle y dar a su descendencia todas estas tierras para así confirmar el juramento dado a su padre Abraham. Su descendencia será como las estrellas en multitud y recibirán todas estas tierras. En la descendencia de Yitzhak se bendecirán todas las naciones de la tierra, porque Abraham obedeció al Eterno guardando sus ordenanzas, sus mandamientos, sus estatutos y sus instrucciones. En la aliyá número 2 vemos aquí que Isaac se queda en Gerar. Dice que su esposa es su hermana, pensando que así los hombres no le matarán por causa de ella, porque es muy bella. Después de un tiempo, el rey Abimelech descubre que son esposos y reprende a Isaac por haberle engañado a él y a su pueblo. Luego ordena a su pueblo que no toquen al hombre y a su mujer. Cuando Yitzhak siembra en la tierra, recibe ese año una cosecha de 100 medidas como consecuencia de la bendición del Eterno. En la aliyá número 3 vamos a ver cómo Yitzhak es prosperado y se hace muy poderoso, de manera que los filisteos comienzan a tenerle envidia. Han echado tierra en todos los pozos que Abraham había cavado. Abimelech expulsa a Yitzhak de su territorio por ser demasiado poderoso, el cual se establece en el valle de Gerar. Allí vuelve a cavar los mismos pozos de agua que su padre había cavado, dándole los mismos nombres. Los siervos de Yitzhak siguen cavando y encuentran aguas vivas. Los pastores de Gerar riñen con los pastores de Yitzhak, diciendo que el agua es de ellos. Por eso el pozo recibe el nombre de Esek, que significa riña. Lo mismo sucede con otro pozo que cavan y le dan el nombre de Sidná, oposición. Por eso Yitzhak se va de allí y cava otro pozo, y como allí no hay riña, lo llaman Rehobot, lugares amplios. Así pueden prosperar en la tierra. En la aliyá número 4, avanzamos. Yitzhak sube a Beersheba. Allí el Eterno se aparece. Le anima a no temer y le confirma las promesas anteriores. Entonces Yitzhak construye un altar e invoca el nombre de Adonai. Allí planta su tienda y sus siervos abren otro pozo. Viene Abimelech junto con dos de sus hombres más importantes, proponiendo un pacto con Yitzhak para que no les haga ningún mal.
La aliyá número 5, Yitzhak les prepara un banquete y el día siguiente hacen un juramento. Los hombres se van en paz y en el mismo día los siervos de Yitzhak encuentran agua en un pozo que están cavando. El pozo recibe el nombre de Shivá, que significa 7, y por eso la ciudad se llama Beer Shivá, hasta el día de hoy. Esaú se casa a los 40 años con dos hijas de los heteos hititas, los cuales amargan las almas de Yitzhak y Rebeca. Cuando Yitzhak es viejo, sus ojos pierden la visión. Como no saben el día de su muerte, llama a su hijo Esab para bendecirle, que es el primogénito. Pero antes de ser bendecido, tiene que preparar un buen guisado de su casa. Ribka escucha la conversación y aprovecha el momento de la ausencia de Esab para hablar con su hijo Jacob del asunto. Le pide que traiga 2 cabritos del rebaño para así poder preparar un guisado según el gusto de su padre y engañarle para que le bendiga a él en el lugar de Esab. Jacob teme que sea descubierto y así recibir una maldición, porque su hermano es velludo y él es lampiño. Caiga sobre mí tu maldición, hijo mío, le contesta su madre. Después de cocinar, Ribka viste a Jacob con las mejores ropas de Esab y pone las pieles de los cabritos sobre sus brazos y su cuello y le envía a su padre con la comida. Jacob entra al lugar donde está su padre y dice que Esab es su primogénito. ¿Qué es Esab, su primogénito? Su padre le pregunta, ¿cómo es posible que haya podido encontrar la casa tan rápido? Él contesta que Adonai lo puso delante. Yitzhak le pide que se acerque para poder tocarle y ver si de verdad es Esab. Al palparle, dice, la voz es la voz de Jacob, pero los brazos son los brazos de Esab. Le pregunta de nuevo si es Esab y Jacob contesta, soy yo. Yitzhak come el guisado y bebe el vino. Después de comer, pide un beso de su hijo. Al notar el olor del campo en las vestiduras, le bendice. En la aliyá número 6, Yitzhak pronuncia la bendición de 10 oraciones sobre Jacob. Y justo al salir Jacob de su padre, Esaú vuelve de su cacería, prepara un guisado y lo trae a su padre. Su padre pregunta quién es. Al saber que es Esaú, se estremece grandemente y pregunta quién era él que acaba de traerle casa y ser bendecido. Esaú se da cuenta de que había sido engañado por su hermano y le ruega a gritos a su padre que también le bendiga. El padre bendice a su hermano. El padre dice que su hermano se llevó su bendición. Al insistir, Esaú llorando, el padre finalmente también lo bendice. Pero no es una bendición como él quería y por eso queda rencor a Jacob. Decide matarle después de la muerte de su padre. Cuando su madre se entera de las palabras de Esaú, le dice a Jacob que huya a su hermano Labán en Harán. Allí debe quedarse hasta que el furor de Esaú se calme. Luego habla con su marido diciendo que no quiere que Jacob tome una mujer de entre las hijas de Het, tal como lo había hecho Esaú. Entonces Yitzhak llama a Jacob, le bendice y le dice que no tome una mujer de entre las hijas de Canaán. Luego le envía con una bendición a la casa de Betuel, su suegro, para que tome allí una mujer de las hijas de Labán. Y en la lilla número 7, Jacob sale de viaje para la casa de Labán en Padán Aram. Cuando Esab entiende que las hijas de Kenán no son agradables para su padre, al haber enviado a Jacob a la casa de sus suegros para tomar de allí una esposa, se va a Ismael y toma una de sus hijas como su tercera mujer. Amén. Bien. Entonces, este es un poquito el resumen de esta porción. Vamos a comenzar con la primera lilla, con los primeros versos de esta parachá. Vamos a Génesis 25:19, que dice, esta es la genealogía de Isaac, hijo de Abraham. Entonces, así comienza, esta es la genealogía, estas son las generaciones, por eso se llama Toldot. Ahora, vamos a ver que la palabra hebrea traducida como generaciones es Toldot, ¿ya? Que es un plural, ¿ya? Y también aquí un datito, ¿cierto? Entendiendo también de todos los judíos que estuvieron, ¿cierto? En la diáspora, en las zonas de Europa, sobre todo en España, hay una ciudad, ¿cierto? Que fue llamada Toledo.
y es en referencia a los judíos, ¿cierto? Por los judíos que la poblaron y la desarrollaron. O sea, esta parachá tiene que ver con esa ciudad. ¿Ah? Toldot tiene que ver con Toledo o Toledot. ¿Ah? Así que interesante también un poquito de cómo el pueblo judío, ¿cierto? También la dispersión, dejaron también huellas, dejaron rastros también de su influencia también en esos lugares. Interesante el dato. Ahora, vamos a avanzar en los versos capítulo 25, verso 20 al 21. Dice, Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, el arameo de Padam Aram, hermana de Labán, el arameo. Y suplicó Isaac ante Adonai por su mujer, que era estéril, y Elohim atendió el ruego y concibió Rebeca de su mujer. Vamos a ver entonces que muchas mujeres fueron estériles, ¿ah? Como Sara, Ribcá, Rachel, Ana, que fue la madre del profeta Samuel. Abraham y Sara tuvieron que esperar más de 70 años para ver la respuesta de sus oraciones. Isaac y Rebeca tuvieron que esperar 20 años antes de tener hijos. Raquel, por otra parte, tuvo que esperar 14 años antes de tener hijos. Y Ana fue estéril durante 19 años, según algunos comentarios. En el versículo 26 vamos a ver entonces que Isaac tenía 60 años cuando su esposa dio a luz a Esaú y a Jacob. Esto significa que Isaac tuvo que orar 20 años, desde que se casó con ella a los 40 años hasta que tuvo su primer hijo a los 60 años. Entonces, acá vemos cómo él tuvo que orar, tuvo que clamar a Dios, porque sabiendo que tenía una promesa, necesitaba tener un hijo. Y por lo tanto hay 20 años de intercesión y de clamor en el cual Isaac tuvo que tener antes de ver el cumplimiento de su promesa. Eso también nos habla a nosotros de que hay muchas promesas que tenemos en nuestra vida y tenemos que también orar, tenemos que clamar, porque esa oración en fe, que es la que cree en las promesas, es la que nos va a traer también la respuesta. A veces toma tiempo, a veces las cosas no vienen inmediatamente, pero precisamente la fe es para que perseveremos creyendo en obediencia, que tenemos que orar para que el tiempo se cumpla, el tiempo profético se pueda cumplir. Ahora, si seguimos avanzando, vemos aquí varias enseñanzas, ¿cierto? Una que el camino del Eterno no es un camino fácil, es un camino que tiene pruebas, que tiene problemas, que tiene tribulaciones. Es importante, hermanos, no tirar la toalla, es importante perseverar, seguir adelante, confiar en sus promesas, confiar en su palabra, para ver realmente la respuesta y el cumplimiento que Él tiene para nosotros en cada momento de nuestra vida. Hay un pasaje que nos alienta, ¿cierto? Está en Romanos 8, 35 al 37. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambruna o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti se nos mata todo el tiempo. Fuimos estimados como ovejas para el degolladero. Al contrario, en todas estas cosas somos más que victoriosos por medio de aquel que nos amó. Entonces, en este pasaje es interesante porque vemos muchas situaciones difíciles como persecución, tribulación, angustia, hambre, desnudez, peligro, espada. Fíjense, pero ninguna de esas cosas nos puede separar del amor de nuestro Mesías Yeshua. Entonces, fíjense, hermanos, que dice la palabra en todas estas cosas. No dice sin todas estas cosas. O sea, no nos está diciendo que esas cosas no van a venir, sino que aún en todas esas cosas que nos puedan acontecer, somos más que vencedores. ¿Amén? Entonces, las victorias vienen a través de las batallas. Batallas que peleamos, victorias que ganamos. Entonces, tenemos que entender que el camino del Señor es un camino de pruebas, es un camino a veces de dificultades, es un camino de tribulación, pero tenemos que confiar que el Señor ya venció al mundo y por lo tanto somos más que vencedores en Cristo, en nuestro Mesías. Entonces, así también Isaac tuvo que pasar estas pruebas.
Y tuvo que perseverar 20 años orando, esperando en fe, aguardando la promesa, hasta ver cómo recién su esposa Rebeca podía quedar embarazada. En segundo lugar, también podemos aprender aquí que este texto nos enseña que las promesas no se cumplen sin nuestras oraciones. Hay una parte que tenemos que colocar nosotros. Hay una parte que pone Dios, que pone el Padre Todopoderoso, y otra parte que la ponemos nosotros. Amén. Él pone la promesa, nosotros ponemos la fe. Él pone la gracia, nosotros ponemos la obediencia. Amén. Y por lo tanto, esas dos cosas se tienen que combinar para que venga un cumplimiento a nuestra vida. A veces hay cosas que se atrasan, a veces hay tiempos que se van atrasando, pero se van a cumplir. Pero es necesario que nosotros aprendamos a confiar, a perseverar, a esperar y a poner de nuestra parte en oración. Entonces, aunque Isaac ya tenía la promesa, había heredado la promesa dada a Abraham, que iban a ser como las estrellas, como la arena, no se quedó quieto, no se quedó esperando pasivamente el cumplimiento de esas promesas, sino que se puso a orar, se puso a interceder para que éstas se cumplieran. El Eterno ha dado la oración, una oración de fe, una oración de poder, para que nosotros podamos colaborar, para que nosotros podamos acelerar ese cumplimiento de sus planes y de sus propósitos. Así que todas las profecías de las Escrituras no están puestas solamente como un adorno o como predicciones bonitas, sino que para que nos asombremos de la grandeza del Eterno y que nosotros podamos colaborar con Él en oración, haciendo nuestra parte aquí, para que esos planes y esos cumplimientos vengan a ser hechos. También vemos cómo Lucas, Yeshua, nos enseña, ¿cierto? Como dice, les contó también una parábola sobre la necesidad de orar. Ellos y siempre y no desfallecer, ¿cierto? Cuando dice orad sin cesar. Entonces, qué importante es, hermanos, la oración, sobre todo en este tiempo. En este tiempo tenemos que levantar mayor oración, con mayor entendimiento en la Escritura, sabiendo que estamos en tiempos proféticos, estamos en tiempos últimos, y es importante, hermanos, que estemos alineados a la voluntad del Padre y no nos dejemos llevar por vientos, ¿cierto?, que nos desvíen de la verdad. Vemos también, por ejemplo, el ejemplo del profeta Daniel cuando entendió que el tiempo se estaba acercando para el cumplimiento de una promesa profética, él se puso a orar. Sobre todo cuando sabemos que hay tiempos que se van a cumplir, tenemos que levantarnos en oración y ayuno. Dice en Daniel, capítulo 9, versículo 2 al 3, en ese primer año de su reinado, yo, Daniel, entendí de los libros que según la palabra de Adonai dada al profeta Jeremías, el número de los años que habría de durar la desolación de Jerusalén serían 70 años. Entonces volví mi rostro hacia Adonai, Ja Elohim, buscándole en oración y ruego en ayuno, cilicio y ceniza. Entonces fíjense, hermanos, si nosotros sabemos que estamos en los últimos tiempos, con mayor razón debemos levantar oración. Debemos estar apercibidos, atentos, clamando, intercediendo para que la protección de Dios pueda estar sobre nuestras vidas, para que no nos desviemos, para que no dejemos de perseverar, sino que podamos ser guardados para el tiempo de la prueba. Vamos a ver entonces la clave. La clave para tener éxito en la vida es colaborar con Dios en el cumplimiento de las profecías. Dice la palabra que y oró Isaac al Eterno en favor de su mujer, y el Señor oyó su oración. Entonces, en este contexto podemos encontrar algunas claves para tener éxito en la vida de oración. En primer lugar, Isaac oró basado en las profecías que habían sido pronunciadas sobre la descendencia de Abraham y sobre él en particular. Entonces, él oró con entendimiento, él oró con fe, él oró creyendo en las palabras y en las profecías que Dios le había dado a Abraham. Esto significa, en primer lugar, que no estaba buscando sus propios intereses en la oración, sino en los intereses del Eterno, en las promesas del Eterno, en las profecías que él había dado, al igual que nuestro Señor Yeshua, según vemos en Lucas,
22:42, donde está escrito, dice, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces es muy importante, una oración que es escuchada, una oración correcta es aquella que está alineada a la voluntad del Padre, no a nuestros deseos, no a nuestra voluntad, sino a lo que Él quiere hacer. Por eso es importante entender los tiempos proféticos que estamos viviendo. En segundo lugar, significa que oró con fe, confiado en que el Eterno es poderoso para cumplir lo que ha prometido. O sea, cuando oramos, por supuesto, oramos creyendo que recibiremos. O sea, que el Padre puede hacer lo que nosotros estamos pidiendo. Amén. También, en segundo lugar, vemos que Isaac oró fervientemente. La palabra traducida como oró es valletar, que viene de una raíz que tiene que ver con abundancia. O sea, oró abundantemente. En este contexto, esta palabra significa una oración insistente, ¿ya? Una oración que una y otra vez insistía en ese cumplimiento. En tercer lugar, Yitzhak oró sin cesar. Su oración insistente duró 20 años. Poderosa enseñanza para nosotros de ser perseverantes. Algunos oran un tiempo y después dejan de orar, dejan de perseverar en la oración. Y en cuarto lugar, Yitzhak intercedió por su esposa con toda seguridad. Podemos decir que tanto Yitzhak como Rebeca oraron. Pero la Torá nos dice aquí que solo la oración de Yitzhak fue oída. Acá hay un comentario, ¿cierto?, de Rachí que dice que era porque él era hijo de un justo, ¿cierto?, hijo de Abraham, y ella no. Y por eso su oración fue más eficaz. También podemos destacar el hecho de que es más potente orar por otros que por uno mismo. Cuando uno sale de sí mismo y se preocupa por los demás, el poder divino es desatado sobre los necesitados. La intercesión es muy poderosa. Entonces, fíjense un poquito el comentario que hace este autor. Dice de que Dios escucha la oración de los justos, ¿cierto? Incluso él dice que Dios no escucha la oración de los pecadores, pero si hay uno que es temeroso, temeroso de Dios, a ese oye. Entonces, qué importante, hermano, es buscar la justicia, buscar presentarnos delante de Dios con manos limpias, con corazón puro, porque esa oración Dios va a escuchar, que no haya impedimento, que no haya estorbo en nuestra oración hacia Dios. Y también, que es muy importante la intercesión, es más poderosa una oración de alguien que está intercediendo por otro. ¿Ah? Y por lo menos eso es lo que aquí la Torá nos enseña, es que Isaac oró por Rebeca y Dios oyó la oración de Isaac. Amén. Seguimos avanzando. Vamos a Génesis 25:22. Dice, y como los hijos luchaban dentro de ella, dijo, si es así, ¿para qué vivir? Pero fue movida a consultar a Adonai. Entonces, la situación de Rebeca era de que ella estaba embarazada. En ese tiempo ella no sabía si eran dos. Probablemente pensaba que era un hijo, ¿ya? Así como lo había tenido Abraham, que tuvo un hijo que era el de la promesa. Y por lo tanto, algo estaba pasando en su vientre. Había ahí movimientos, quizás contracciones. Ella veía que había una revuelta en su estómago y eso le llamó mucho la atención a tal punto de que ella dice, ¿para qué vivir? O sea, eh, tiene que haber sido momentos de mucho dolor, quizás de mucha angustia, de mucho sufrimiento, para que ella haya exclamado así. Pero dice que ella buscó palabra de Dios. Algunos comentan que fue a consultar a Shem, ¿cierto? Al hijo de Noé, para recibir una palabra de qué es lo que estaba pasando en su vientre. Ahora, la palabra que aquí se utiliza como luchaban, ¿ya? Es una palabra del hebreo que es Bayit Rotsatsu, que es difícil de entender, ¿ya? Viene una palabra de raíz ratzatz, que significa luchar, pero también está relacionada con la palabra ratz, que significa correr, ¿ya? Entonces, por eso algunos rabinos han interpretado esta palabra en el sentido de que los niños estaban luchando dentro de su vientre para salir corriendo. O sea, algo pasaba allí, prácticamente que ya querían salir del vientre. De allí surgió algunos comentarios, ¿cierto?
y repeticiones en el tiempo que dice que cuando Rebeca pasaba por un lugar donde se estudiaba la Torá, Jacob corría en su interior, ¿cierto? Dentro de ella, agitándose para salir. Pero cuando ella pasaba al lado de una casa de idolatría, Esaú se agitaba para salir. El Targum, que es la versión hebrea de la escritura, traduce el texto diciendo que se empujaban entre sí, ¿ya? Entonces, eso era lo que estaba pasando dentro de su vientre y ella no sabía probablemente en una parte del embarazo que estaba esperando dos, pero eso es lo que estaba ocurriendo dentro de su vientre. Los dolores eran tan fuertes que en su oración, eh, se preguntaba en su oración, ¿por qué tenía ese hijo? Si hubiera sabido que el embarazo iba a ser tan difícil, no hubiese orado. ¿Por qué ella fue la única mujer que sentía estas cosas durante el embarazo? Al final tomó la decisión de ir a preguntar al Eterno, ¿cierto? Como les comentaba, según el libro de Hazer o Yashar, ¿cierto? Y también algunos comentarios, dice que ella fue a consultar a la casa de Shem y Eber, ¿ya? Que hay que entender que en ese contexto de la historia era la única descendencia, ¿cierto?, de Noé que seguía guardando los mandamientos, seguía guardando las enseñanzas de Dios. Todos los demás hijos de Noé, ¿cierto? Y toda su descendencia se habían apartado en otros dioses, formaron las distintas naciones, pero ellos todavía llevaban una especie de sacerdocio ya en la tierra. Y por lo tanto, ahí va Rebeca a consultar a ellos y ellos le dan una palabra profética, ¿cierto? El Midrash, ¿cierto? Que son estas repeticiones, cuenta que Rebeca había sido destinada para dar a luz a las 12 tribus de Israel. Este es un comentario que hay ahí, pero por sus constantes quejas, ¿cierto?, del embarazo, ella perdió ese privilegio y fue dado después o traspasado a las 4 esposas de Jacob. ¿Mm? Eso es un comentario más que nada anexo, ¿eh? Ahora, esta es la palabra que ellos reciben, ¿no? Reciben de parte del Eterno, ¿cierto? Y puede haber usado a Shem, a Eber, para entregarla. Dice Génesis 25, el 23 al 24. Y le dijo a Adonai, dos naciones hay en tu vientre, y dos pueblos están siendo divididos en tu útero. Un pueblo dominará a otro pueblo, y el mayor servirá como esclavo al menor. Y cumplidos sus días de alumbramiento, he aquí había gemelos en su vientre. Entonces, vemos que es muy probable, ¿cierto?, que ella no haya quizás entendido inicialmente de que tenía dos hijos en su vientre, ¿ya? Sino que era una profecía, ¿ya? Que iban a salir dos naciones, que iban a haber dos pueblos que iban a estar divididos, que el menor, ¿cierto?, dominaría sobre el mayor o que el mayor serviría al menor. Y dice, y cumplidos sus días, ¿cierto?, al momento de dar a luz, he aquí había gemelos. Entonces, también nos da la sensación de que ella, claro, comprende, al tener a sus hijos, que eran dos, ahí comprende la profecía. Estas dos naciones van a jugar un papel muy importante en la historia, especialmente durante estos últimos tiempos en relación con la venida y la segunda venida del Mesías. Jacob es el padre de Israel, ¿ya? Y Esab es el padre de Edom y el imperio, que es el imperio romano, ¿ya? Entonces vamos a ver dos aquí naciones. Vemos por un lado Israel y vemos por otro lado todo lo que es el imperio romano, ¿ya? Por eso Jacob, ¿cierto? Es el padre de Israel y Esaú es el padre de Edom y el imperio que es el imperio romano. Entonces, vemos acá siempre lo que es el conflicto, ya de alguna manera con la influencia de Roma, que es el catolicismo romano, que de alguna manera se posicionó sobre lo que era el judaísmo, y estas dos naciones de alguna forma contienden las raíces hebreas, ¿cierto?, con el catolicismo romano. Entonces, siempre hay tensión entre estos dos. Si uno estaría por encima, el otro estaría por debajo y viceversa. De los dos saldrían grandes reyes. De uno saldría el rey Salomón, que edificaría el primer templo,
en Jerusalén, y del otro saldría el emperador Adriano, que destruiría el segundo templo, ¿cierto? Vemos la influencia ahí grecorromana, y vemos por otro lado a Israel. Finalmente, ¿cuál es la dice la profecía? Que el menor será el principal. ¿Por qué? Porque al final Jerusalén será la más poderosa. ¿Amén? Será mucho más poderosa que Roma. Porque de alguna manera hoy día Roma todavía impera, ¿cierto? A través del catolicismo romano, a través del Vaticano, etc. Pero Jerusalén será restaurada y será la que dominará. ¿Amén? Si seguimos avanzando, vemos cómo en el Génesis 25:25 dice, y salió el primer pelirrojo, el primero pelirrojo, todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Entonces vemos acá que el nombre de Esaú viene de la palabra Asui, que significa hecho, terminado. ¿Cierto? Algunos comentan de que él habría nacido ya casi como un hombre, ya con velludo, con dientes, o sea, con una apariencia ya terminada, formada. Ya por eso su nombre es Esaú, terminado, velludo, ¿te fijas? Entonces, de esa manera tiene relación con su nombre. Ahora vamos con Jacob. Dice Génesis 25:26, después salió su hermano con su mano asida al talón de Esaú y llamó su nombre Jacob. Y era Isaac de 60 años cuando Rebeca los parió. Y fíjense que Jacob tiene raíz, ¿cierto?, en la palabra Ekev, que significa talón, ¿cierto? El que toma del talón, Jacob. Como la cabeza simboliza el principio de algo, el talón significa su final. Entonces aquí hay algo profético muy importante, es porque el que toma del talón es el que tomará el último, ¿ya? Y por lo tanto es el que será el que dominará sobre el mayor. Hoy día vemos cómo el mayor domina, ¿cierto? El catolicismo romano impera, domina de alguna manera, pero finalmente, ¿quién es el que dominará? La descendencia de Jacob, ¿cierto? La casa de Israel. El hecho de que Jacob estaba agarrando el talón de Saúl significa que finalmente él tomará el dominio en el mundo. Cuando el dominio del imperio romano sea destruido con la venida del Mesías, el reino mesiánico dominará el mundo entero. Entonces vamos conectando varias profecías. Por ejemplo, vamos a Daniel. Daniel 2, del 34 al 35. Dice, estabas mirando hasta que fue cortada una piedra, no con mano humana, y golpeó a la imagen en sus pies de hierro y barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados juntamente el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tomo de las eras del verano, como tamo de las eras del verano, que el viento arrebata sin que de ellos quede rastro alguno. Pero la piedra que golpeó a la imagen vino a ser un gran monte que llenó toda la tierra. Entonces, esto está en el contexto de la visión de Daniel, ¿cierto? De la estatua, ¿cierto? El sueño de Nabucodonosor, que Daniel interpreta, ¿cierto? Donde tenía distintos metales, esta estatua que era formada por distintos materiales, que finalmente terminan en pies, ¿cierto? De hierro con barro, del cual viene una piedra, ¿cierto? Que sabemos que es la segunda venida del Mesías, que destruye todo este imperio babilónico, se destruye completamente y lo único que queda es esa pequeña piedra que se transforma en un gran monte, ¿cierto? Las piernas y los pies de la estatua simbolizan el imperio romano, lo último. Ese imperio será golpeado en los pies, el mismo lugar que Jacob agarró de su hermano, y así se establecerá el reino mesiánico en toda la tierra. El Mesías regresa para gobernar, para reinar, para imponerse sobre toda la tierra como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Daniel 2, del 44 al 45 dice, y en los días de estos reyes, el Dios de los cielos establecerá un reino que no será jamás destruido, ni el reino será dejado a otro pueblo, sino que desmenuzará y consumirá todos estos reinos
pero él permanecerá para siempre. Tal como viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano humana, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Entonces ahí vemos también cómo se complementa esta profecía de lo que va a ocurrir en los posteros tiempos. Más adelante, siguiendo en el libro de Daniel, se presenta la influencia romana como una bestia terrible. Al final de su influencia será cuando venga el Hijo del Hombre con las nubes del cielo. Daniel 7, del 13 al 14 dice: proseguí mirando en las visiones nocturnas, y he aquí con las nubes de los cielos venía uno como hijo de hombre, y llegó hasta el anciano de días, y lo hicieron acercarse ante él, y le fue concedido señorío, gloria y un reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas lo sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será jamás destruido. Ahí estamos hablando de la segunda venida de Yeshua, el Mesías, a establecer su reino en la tierra. Daniel 7, 18 y 26 al 27 dice: después recibirán el reino los santos de Elionín, y poseerán el reino por toda la eternidad y eternamente y para siempre. Pero el juez se sentará y se le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y el reino y el dominio y la majestad de los reinos por debajo de todos los cielos será dado al pueblo de los santos de Elionín, de Elión, cuyo reino es un reino eterno, y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Ahí están profecías del cumplimiento del reino mesiánico y del reino que tendrá su pueblo Israel. Si seguimos avanzando en la profecía, en Abdías 1:21 dice: y los salvados subirán del monte Sión para tomar venganza en el monte de Esaú, y el reino será de Adonai. ¿Se fijan? Entonces vemos una gran batalla por el dominio que en este tiempo, ¿cierto? Domina el imperio romano, ¿cierto? Católico, pero el menor. Si ustedes se fijan, de alguna manera, el pueblo de Israel, ¿cierto? Es el único que habla hebreo, es el único en el mundo que habla hebreo, y es el único que ha guardado y preservado la Torá, ¿cierto? Los mandamientos, la palabra, y por lo tanto vemos que es el menor comparado con todo el catolicismo romano, ¿cierto? Y su influencia en todo el mundo. Vemos cómo el menor finalmente, a través de la venida del Mesías, es el que va a dominar, el que se va a establecer su reino. Así que el nombre de Jacob puede ser entendido también como el que vencerá al final y el que suplantará al final. O sea, el que vendrá a tomar del talón para gobernar, para tomar al mayor, destruirlo y salir vencedor. Entonces, fíjense también como en Apocalipsis también el mensaje a las congregaciones, a las iglesias, a las Keilah, habla de al que venciere, porque de alguna manera nos identificamos, ¿cierto? Como ese menor, como ese Jacob, que hoy día quizás eh, no tiene dominio, ya está disperso, pero que finalmente cuando llegue el Mesías va a ser el que va a reinar y va a venir el cumplimiento de esa profecía de Jacob sobre Esaú. No existe ninguna profecía que hable de la restauración de Edom, ¿cierto? O Esaú, ¿cierto? Que son los dos nombres, después de su destrucción en la historia y en los últimos tiempos. Y Isaac tenía 60 años cuando ella dio a luz. Aquí también hay otra conexión con los tiempos establecidos por el Eterno, que son 6.000 años, para el cumplimiento, ¿cierto? El término del siglo y la venida de Yeshua para el milenio. Entonces ahí vemos también un número profético en donde los 60 años, ¿cierto? Equivalen a esos 6.000 años, ya desde Adán hasta que se cumpla la profecía de la victoria del menor sobre el mayor. Entonces en este contexto, cuando Isaac tiene
a sus hijos, Jacob y Esaú, 60 años, también habla, ¿cierto?, de que esa toma de talón al nacimiento también habla del cumplimiento profético al término de los 6.000 años, que coinciden, ¿cierto?, con la venida de Yeshua como esa piedra que llega para romper todo el reino babilónico establecido en la tierra. Por eso dice la palabra que huyamos, que salgamos de Babilonia, que salgamos de este sistema que ha imperado, que ha dominado con su doctrina, con su teología, con su politeísmo, con sus influencias paganas dentro de la iglesia, dentro del cristianismo. Tenemos que sacar todas aquellas cosas, volver a la escritura, volver a la palabra, volver a hacer a la obediencia a los mandamientos, estudiar su Torá para comprender los tiempos que estamos viviendo. En Génesis 25, versículo 27, continúa diciendo la palabra: crecidos los muchachos, Esaú llegó a ser hombre diestro en la casa, hombre del campo, mientras que Jacob era un hombre reflexivo que habitaba en tiendas. Jacob era íntegro. En hebreo es tam, que significa, según Rachi, que no era hábil para engañar como Esab, sino era íntegro, sencillo. Los rabinos interpretan las palabras tiendas como una referencia a las tiendas de Shem y de Heber, que según la tradición eran directores de un centro de estudios donde impartían enseñanzas espirituales. Hay que entender de que había un sacerdocio en la tierra que era traspasado a través de Noé, que quedó como sacerdote. ¿Ah? Y estos fueron traspasados a Shem y después a Heber. Entonces, las tiendas hacen referencia a estos lugares, ¿cierto?, de estudio de la palabra, en ese tiempo estudio de la Torá, lo que se poseían en las tablillas. Y por lo tanto, que era hombre íntegro, que habitaba en tiendas, se refiere también de que él buscaba aprender de la Torá. Otra opción también sería interpretar esta palabra en relación a Génesis 4:20, donde tiene que ver con la crianza de ganado. El libro de Yashar, o Haser, dice que Jacob vivió en tiendas criando ganado y aprendiendo de las instrucciones del Eterno, los mandamientos de su padre y su madre. Entonces también hay relación con que él cuidaba las ovejas, ya el ganado, era pastor, y también vivía en las tiendas, también estudiando la Torá. Aquellos que se quedaban en las tiendas, como también, por ejemplo, era José. Joseph también se quedaba en la tienda de su padre, de Jacob. Y por lo tanto eso también da alusión de que Jacob le enseñaba a José, en la tienda le enseñaba a leer, le enseñaba la Torá, le enseñaba los mandamientos. En cambio los demás hermanos iban a trabajar al campo. Entonces también hay una conexión en ese sentido. Génesis 25:29 dice: llegando Esaú cansado del campo, vio que Jacob cocinaba un guiso. Aquí hay un comentario del Talmud que dice que era el día de la muerte de Abraham y Jacob, con 15 años de edad, estaba preparando una sopa de lentejas para consolar a su padre, Isaac. Las lentejas son usadas para dar a personas que están de luto, ¿ya? Entonces, pensando un poquito en el contexto cultural, que ese guisado de alguna manera había sido preparado en un momento en el cual se recordaba la muerte de Abraham. Y por lo tanto, Jacob había preparado, ¿cierto?, este potaje de color rojo para darle a su padre Isaac, para consolarlo, ¿cierto?, de la pena y de la pérdida de su padre. También, según otros comentarios, Esaú volvió del campo agotado después de haber matado a Nimrod y dos de sus hombres. Esto lo podemos encontrar un poquito más en el libro de Yashar, ¿eh? El libro de Haser nos habla precisamente de que Esaú se habría encontrado con Nimrod. Nimrod venía desprotegido, Esaú era un guerrero, era un cazador, y por lo tanto habían tenido un enfrentamiento, lo habría pillado desprotegido, habrían peleado y Esaú habría matado a Nimrod. Después de esa batalla, él tuvo que huir, ¿cierto?, de las escoltas que tenía Nimrod y llegó a refugiarse a su casa, muy cansado, como decimos, entre comillas, muerto de hambre, y es allí también donde él pide de este guiso que había preparado Jacob. Génesis 25, del 30 al 31, sigue diciendo: y dijo Esaú a Jacob: estoy cansado, déjame tragar de eso rojo. Por eso su nombre es llamado Edom,
Respondió Jacob y le dijo, véndeme hoy tu primogenitura. Entonces aquí se da esta situación un poco donde, en primer lugar, Esaú también es conocido en las escrituras como Edom, como rojo, precisamente por ese potaje que era de color rojo, ese guisado, que él cambió de alguna manera legalmente por su primogenitura. ¿Por qué? Porque la primogenitura era una herencia espiritual que consistía en la responsabilidad, en primer lugar, de conservar las tradiciones familiares y el derecho de representar a la familia y servir como sacerdotes con las ofrendas a Elohim. Entonces, la primogenitura no solamente consistía en un tema de herencia económica, material, sino también en una herencia espiritual. Había una promesa que traspasar, había un legado espiritual, ¿cierto? Había un sacerdocio que cumplir, un rol muy importante entendiendo el llamado que Dios le había dado a Abraham y a Isaac y que tenía que ser traspasado al primogénito. Antes del pecado, ¿cierto? Con el becerro de oro, si recordamos en Egipto, a Israel en Egipto, todos los primogénitos de Israel eran sacerdotes. Los primogénitos eran los primeros hijos de cada familia. Todos ellos formaban parte de esa familia sacerdotal. Pero después que pasa esta situación del becerro de oro y pecan, ¿cierto? En idolatría, la única tribu que se guardó fue la tribu de Leví, y es por eso que Dios apartó a los primogénitos y tomó a los levitas y los cambió a los primogénitos por la tribu de Leví, para que ellos, por haberse guardado de la idolatría de ese episodio, fueron elegidos para ser los sacerdotes. También el primogénito recibió una doble porción de la herencia del padre, o sea, también había una bendición espiritual, pero también una bendición material. Hebreos 12, 16, 17 hace una mención también a esta situación y dice, es una advertencia, que no haya ningún fornicario o profano como Esaú, que por una comida vendió su primogenitura, porque sabéis que aun cuando después deseaba heredar la bendición, fue rechazado, porque no halló lugar de arrepentimiento, aunque solícitamente la buscó con lágrimas. Entonces, acá habla de dos características, fornicario y profano. Fornicario, de alguna manera, no solamente se tiene que ver con un tema físico, un tema sexual, sino también fornicación se habla de la idolatría, se habla de aquel que se mezcla con lo pagano, que se mezcla con la idolatría a otros dioses. Tenemos que recordar que él tomó mujeres de Het o hititas, ¿cierto? De los eteos, que eran cananeas y que todas aquellas eran paganas. Y recordemos que todos esos pueblos de Canaán fueron ordenados por Dios ser destruidos completamente, para que precisamente el pueblo de Israel no se mezclara con esos pueblos, con esas mujeres y fornicara con otros dioses. Entonces ya había un pecado de Saúl que era la fornicación, o sea, él había transado con la idolatría, con el paganismo. Y por otro lado, vemos que la segunda característica habla de profano. Ahora, esta palabra que se encuentra en la traducción griega, que se tradujo como profano, es bébelos, ¿ya? Bébelos es la palabra griega, entonces, de la cual se traduce profano. En la traducción de los 70 o de la Septuaginta, se puede encontrar la misma palabra como traducción de la palabra hebrea hol, que significa profano, común, y viene de una raíz que significa hacer hueco, perforar, vaciar, dañar, romper. Entonces, en otras palabras, originalmente en hebreo hay una palabra que es hol, que significa profano, común, hacer hueco, perforar, vaciar, dañar, romper. Cuando la escritura del hebreo fue pasada al griego, pasó con la palabra bébelos. Y esa palabra bébelos, que también es profano, ¿cierto? Fue traducida al español. Entonces, tenemos que ir a la raíz hebrea, ¿cierto? Que habla de aquel que ha perforado, ha vaciado, ha dañado, ha roto. ¿Por qué es importante esto? Porque esto nos enseña que Saúl era una persona vacía por dentro, con una imagen de respeto por fuera, que no hacía diferencia entre lo sagrado y lo común, entre lo santo y lo profano, entre lo puro y lo impuro, que no valoraba su llamado espiritual,
como sacerdote, y solo vivía para llenar sus deseos naturales sin importar las consecuencias futuras. Apreciaba más lo material y el placer que los valores santos y eternos. Despreciaba todo el plan de redención que había sido revelado a Abraham y a su padre Isaac. Con su manera de ser, entonces, él dañaba la imagen del Eterno y no podría ser ni el representante de la familia del Eterno ni el canal de bendición para las naciones. Por esto Adonai lo aborreció. Si vamos al profeta Malaquías, capítulo 1, versículo 2 y 3, dice: Os he amado, dice Adonai, pero vosotros decís: ¿en qué nos has amado? Dice Adonai: ¿no es Esaú hermano de Jacob? Pero a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Sus montes destiné a la desolación y su herencia a los chacales del desierto. Fuerte esta palabra, fuerte esta profecía, pero eso refleja que una cosa es ser un primogénito en la carne y otra cosa es ser un primogénito en el espíritu. Esaú finalmente se quedó con toda la herencia material, pero Jacob es aquel que heredó la herencia espiritual y aquel por el cual se mantuvo la bendición, la promesa y la herencia que Dios le había dado a Abraham. El carácter y las actitudes de Sab eran aborrecibles para el Eterno. El texto nos da a entender que su padre Yitzhak no era consciente de la maldad que se escondía detrás de su fachada respetuosa. Recordemos entonces que Isaac, él veía a Esaú como el primogénito y era al cual le iba a dar su bendición. Pero Rebeca, Ribca, ella guardaba la profecía, ella guardaba la palabra y tenía la revelación, ¿cierto? Y conocía perfectamente a sus hijos en su interior. Quizás Isaac no lograba ver, ¿cierto? Más allá o dentro, ¿cierto? De lo que pasaba en el corazón de Saúl, en el corazón de Jacob, pero Rebeca sí. Su madre sí lo veía y es por eso que Rebeca, ayuda a Jacob a obtener esa primogenitura, básicamente la bendición, el traspaso de la herencia, porque ella conocía que Jacob era íntegro y Esaú no lo era. Así que hermanos, creo que nos queda una gran enseñanza de esta parachá. Yo creo que en este tiempo, hermanos, nos estamos definiendo entre aquellos que son como Esaú y aquellos que son como Jacob. Los que son como Esaú hoy día están con fornicación espiritual, en idolatría, están de alguna manera mostrando una apariencia quizá muy religiosa, muy espiritual, pero en su interior son profanos. En su interior a lo mejor todavía hay muchos pecados, hay cosas ocultas, no hay sinceridad, no hay integridad, no hay obediencia. Y por lo tanto el mundo espiritual se está separando entre aquellos que son como Esaú. Tenemos que apartarnos, ¿cierto? Como dice la palabra, no nos contaminemos, que la palabra dice, no nos unamos en yugo desigual con los incrédulos. Entonces el Señor está separando a aquellos que tomaron el camino de Saúl, de que se han mezclado con el paganismo, con la idolatría, que todavía se celebran fiestas paganas, que todavía no tienen entendimiento de lo santo y lo profano, no aprenden a separar las cosas y están viviendo todavía en esta Babilonia que está mezclada de cosas dentro del cristianismo. Y por otro lado, aquellos que son como Jacob, aquellos que se han metido a la tienda, se han puesto a estudiar la Torá, han buscado la obediencia, están buscando la integridad, están buscando ser justos, ser rectos delante de Dios. Aquellos que buscan no lo que busca Esaú. Esaú busca la bendición material. Esaú busca esa primogenitura en la carne en la cual va a tener una doble porción material. Pero los que son como Jacob están buscando la bendición espiritual, están buscando de ser de aquellos que van a permitir el cumplimiento de las profecías, el cumplimiento de la voluntad del Padre. Por lo tanto, es tiempo de decisiones. Con esta paracha, hermanos, vemos que el Señor está separando proféticamente a Jacob y a Esaú, ambos tomando distintos caminos, distintos destinos, que en algún momento, cuando el Mesías regrese, van a enfrentar y van a vivir ya el cumplimiento profético, en el cual Jacob, Israel, ¿cierto? El más pequeño, va a gobernar a través del Mesías, Yeshua, cuando regrese sobre toda la tierra, y Jacob será quitado, será olvidado, según las profecías, no quedará nada, nada de Babilonia, la gran ramera, la gran ciudad,
¿cierto? Que se ha establecido, que ha imperado, que ha infiltrado todas las religiones. Esto no se trata de religión, esto se trata de un pueblo, de ser parte del pueblo de Israel, de aquel sobre el cual el Mesías Yeshua va a gobernar. Amén. Así que una gran parachá, una gran porción, espero que sea de bendición. Bien, hermanos, Shabbat Shalom.